Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero presentar a la ponente que nos va a dar una conferencia sobre cómo afrontamos la preocupación de los consumidores por el bienestar de los animales de producción. Nuestra ponente es una profesora de la Universidad de León. Concretamente, la profesora se llama Marta Elena Alonso de la Varga. Es licenciada en la Facultad de Veterinaria de León y doctora por la misma facultad. Es profesora titular actualmente de producción animal, pero lo importante es que es catedrática acreditada, con lo cual esperemos que pronto vaya a pasar al claustro de catedráticos de la Universidad. Ha impartido docencia en licenciatura antes y ahora, como se llama, grado, también en doctorado y máster en las facultades de veterinaria, pero también en las facultades de biológicas y ciencias ambientales que hay en la Universidad de León, en el campus de León, en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la propia universidad. Ha impartido 27 conferencias y seminarios y 44 cursos de divulgación y extensión universitaria. También ha participado en 7 proyectos de innovación docente y también ha participado en 24 proyectos y contratos de investigación, en 3 convenios y contratos de I+D+I con empresas y administraciones. Tiene más de 85 artículos originales, 172 comunicaciones nacionales e internacionales y ponencias en diferentes congresos también nacionales e internacionales. Perdón. Como digo yo, siempre es algo inoportuno. Tiene 22 capítulos de libros y capítulos de libros, tiene 11 tesis dirigidas y 7 tesinas de licenciaturas. Asimismo, 5 trabajos de fin de carrera, 3 trabajos de fin de máster y 22 trabajos de fin de grados. Ha revisado más de 74 artículos científicos para la revista Applied Animal Behavior Science. Es defensora de la comunidad universitaria de León, secretaria del Departamento de Producción Animal 2 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y su directora ha sido hasta el 2015 de dicho departamento. Miembro de la comisión del programa Erasmus. Es académica correspondiente en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, miembro de la International Society of Applied Ethology desde el 98 y miembro de la Sociedad Española de Zootecnología y es socia o socio fundador desde el 2011. Miembro del comité editorial de la revista Applied Animal Behavior Study desde el 2011 y miembro del comité organizador del 48 Congreso Internacional de la Sociedad de Etología Aplicada y miembro del comité organizador de VetDoc. Premio de transferencia al conocimiento, prueba de conceptos de la ULE 2017 y premio de iniciativa Campus Emprendedor, segundo premio en la categoría de proyectos empresariales. La profesora Marta Elena Alonso de la Varga, como ven ustedes, es una especialista en el tema de bienestar animal y por eso le hemos pedido el favor de que nos imparta esta charla. Entonces yo ya les dejo con ella, yo voy a desconectar tanto el vídeo como el micrófono, pero voy a estar detrás. ¿De acuerdo, Marta? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por, lo primero, pues gracias por la invitación que el presidente José Luis me hizo hace un tiempo para pues compartir con todos vosotros, permitirme que os tutee, compartir con vosotros más que nada estas reflexiones que me vienen preocupando desde hace un tiempo y como digo, pues quiero agradecerle personalmente a José Luis Benedicto, el presidente, que me haya dado esta oportunidad.
Y realmente, pues, a pesar de que el título es una pregunta, cómo afrontamos esta preocupación de los consumidores, me van a permitir, o me vais a permitir, voy a tutearos, que comience haciendo otra pregunta. No sé si esto es comenzar a la gallega, lo que se suele decir del comenzar con una pregunta y responder con otra. Bueno, pues tal vez pueda ser así, pero me vais a permitir la licencia de comenzar preguntando por qué puede ser interesante o por qué puede ser hasta necesario que nos ocupemos de esta relación que hay entre el bienestar animal y entre los ciudadanos, los consumidores, la producción. La respuesta radica fundamentalmente en que en la actual situación socioeconómica en la que tenemos, la sociedad ejerce una gran influencia sobre el mercado de los productos de origen animal. Fundamentalmente este es el asunto. No solo los consumidores, también los ciudadanos, sean o no consumidores, ejercen una presión, ejercen un control sobre estos productos. ¿Por qué? Pues porque expresan sus preocupaciones a través de sus sociedades y a través de, pues en las elecciones, eligiendo a representantes que hagan que su punto de vista se vea representado en la normativa y en la legislación, y obligan a legislar en función de lo que ellos creen o no. Y luego los consumidores directamente interfieren o influyen en estos productos, comprando o no comprando en función de lo que ellos creen que es el bienestar de los animales en las situaciones de granja, en las granjas donde se encuentran. Por ello, algunos consideramos, y algunos lo consideramos ya desde hace años, que es nuestra obligación y nuestro deber, y que como veterinarios el papel que tenemos ha cambiado radicalmente y ya no es el que teníamos hace 5 o 10 años, sino que ahora va más allá. Ya no solo tenemos que conseguir que los animales estén sanos y estén en unas condiciones óptimas para afrontar la reproducción con éxito, y afrontando esa reproducción con éxito tener pues las producciones de leche o el ternero por vaca y año, o en el caso del porcino una camada lo más prolífica posible, para que en esa situación puedan rendir esa producción y esa producción sea aceptable por los consumidores. Ya no vale con que tengamos productos seguros, sanos, saludables y que se hagan en las mejores condiciones higiénicas, sanitarias y con la mayor rentabilidad económica. No, no. Ahora hay que ir un paso más y tenemos que ayudar a nuestros ganaderos a conseguir el mejor mercado posible. Y ese mejor mercado posible para sus productos pasa por responder a esas cuestiones o a esas preocupaciones éticas o de cómo es el bienestar de esos animales en el sistema productivo. Está claro que desde el final de la Segunda Guerra Mundial las condiciones de los sistemas de producción han cambiado notablemente. Respondiendo a esa demanda creciente de alimentos, especialmente en aquellos países que llamamos industrializados, se desarrollaron estos cambios y se pasó de unas condiciones que habían variado considerablemente, pero no mucho desde la domesticación de los animales, a esa intensificación y a esos cambios en los modelos productivos que se vivieron en el siglo XX, de tal manera que el panorama cambió radicalmente y permitía afrontar con éxito esas demandas de consumo. Y teniendo en cuenta que en los países en desarrollo y que cuanto más poder adquisitivo tienen las sociedades, más se incrementa el consumo de 3 productos fundamentalmente: la grasa y la proteína de origen animal y los azúcares también. El consumo de azúcares también está ligado con el nivel adquisitivo. De tal manera que el consumo esperado de carne, estos serían los 72, según Miele, los 72 kilogramos de carne por habitante y año que se espera consumir, que se espera que vaya a haber de consumo en el 2050. Según Alevi y colaboradores, la tendencia entre los países en desarrollo y los países en transición y los países desarrollados se va equiparando. Estos países los países desarrollados, que son la línea que ven arriba, la que estoy marcando arriba,
van teniendo una pendiente cada vez más, con una pendiente más suave, se va bajando ese incremento en el consumo, que llega a un nivel en el que el nivel de consumo de proteína ya y de carne ya es máximo, por decirlo así, ya no se puede incrementar mucho más, y estos países en desarrollo y en transición se van aproximando hacia esos consumos. Se considera que la intensificación es prácticamente la única vía posible de conseguir eso. Y la FAO espera que gracias a los incrementos y las mejoras tecnológicas y gracias a también los cambios que se producen en los sistemas productivos cada vez más, vayamos a conseguir tener alimentos no solamente en mayor cantidad y de mayor calidad, sino también más asequibles, con lo cual se reduciría la pobreza y también contribuiríamos a ese concepto de soberanía alimentaria de todos los países que tuvieran abastecimiento de productos para alimentar a su población. Y esto será así siempre y cuando consigamos sistemas de producción que sean sostenibles ahora y en el futuro. Y aquí quiero hacer un hincapié en el concepto de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad ha evolucionado y ese concepto de sostenibilidad ya no se entiende solamente como hace unos años en sostenibilidad económica, sino que ahora va más allá y engloba, según Donald Bloom, engloba básicamente 4 aspectos, de tal manera que se podrían considerar sistemas insostenibles aquellos que, por supuesto, tengan un efecto negativo sobre el medio ambiente, pero también efectos nocivos sobre la salud humana, por supuesto que eso no será tolerable. Aquellos que hagan un uso de los recursos naturales, un uso no eficiente de los recursos naturales, y aquí quiero explicarles y quiero hacer un pequeño paréntesis y mostrarles cómo ha aumentado la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Y entre el 2007 y el 2017, el incremento en kilos de leche producidos por vaca, estos son datos de Estados Unidos, los que tienen ahí en la imagen, son datos de Estados Unidos y traducidos más o menos son unos 2.000 kilos por vaca y lactación a mayores, lo que supone un 17% menos de alimentación, un 20%, casi 21% menos de uso de suelo, un 30% menos de agua, de utilización de agua y un 20% menos de combustibles fósiles, de gasoil, por decirlo de esa manera. De tal manera que la huella de carbono ha disminuido en casi un 20% en esos 10 años que van entre el 2007 y el 2017. Si pudiéramos actualizar estos datos y los tuviéramos actualizados a 2021, seguramente estaríamos por encima del 20% menos de huella de carbono. Y aquí esto es un poco de alegato y de defensa de que nuestros sistemas no son, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de gente mucho más solvente y con una voz mucho más sólida que yo en el aspecto de la huella de carbono, en la cual no soy especialista, pero como digo, nuestros sistemas de producción de alimentos basados en los rumiantes e incluso también en el intensivo, en el porcino y en la avicultura, no son para nada los responsables de la huella de carbono tan terrible que se supone que estamos haciendo, y esa famosa frase de la larga sombra del ganado que tanto daño ha hecho a la ganadería, pues debemos de reivindicar y de reivindicar con datos y con estudios que no es así. Es más, incluso la ganadería, y está ya yendo a la extensiva y a la producción de carne en pastoreo, lo que hace es al contrario, no solamente tiene una huella de carbono positivo, sino que lo que hace es secuestrar carbono a partir de ese aprovechamiento de los pastos. Y eso tenemos que ser muy claros y tenemos que defenderlo. En ocasiones, hay que decirlo alto y claro, los veterinarios no nos basamos solo en sensaciones y en percepciones, los veterinarios nos basamos en ciencia, nos basamos en hechos, en datos y en cosas que se pueden medir. Bueno, pues estos serían los 3 primeros puntos de la sostenibilidad, y el cuarto punto de la sostenibilidad sería
el bienestar de los animales, las situaciones en las que está ese bienestar de los animales, de tal manera que podría influir en que haya consumidores que no vayan a comprar en función de que crean que esos animales están en una situación de poco bienestar. Esto es lo que consideran el concepto de aceptabilidad moral según Donald Bloom y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, porque repercute en las decisiones de compra de los consumidores. Hasta prácticamente el siglo XXI, aunque la preocupación por la situación y la relación entre el hombre y los animales viene desde más antiguo y podemos hablar desde las leyes de protección de los ingleses en el siglo XIX, pasando después al famoso libro de Ruth Harrison del 64, el Animal Machine, y luego el desarrollo de corrientes filosóficas promoviendo tanto el bienestar con Peter Singer y el utilitarismo como los derechos de los animales con Tom Regan. Bueno, pues partiendo de aquella situación se ha ido incrementando esa crítica o esa concienciación social, pero realmente hasta este siglo XX eso no se ha traducido en lo que llamamos presión sobre las decisiones de compra. Y este efecto se ha ido viendo cómo ha ido aumentando con el tiempo. Estos datos que tienen aquí son los que registró el Eurobarómetro y vieron cómo entre los datos recogidos en el 2006 y en el 2015, que son los que se publicaron en el 2007 en el Eurobarómetro del 2007 y en el Eurobarómetro del 2016, se produjo un incremento notable, llegando a cerca del 60% la preocupación de los consumidores, aquellos consumidores que decían que estaban preocupados por el bienestar animal. Y esto es algo que se ha visto no solamente en Europa, es una tendencia que se ve a nivel mundial. Nosotros hicimos un estudio prospectivo y una encuesta a consumidores y les preguntamos en una escala Likert del 1 al 5 que nos dijeran qué preocupación tenían por el bienestar animal y lo que hicimos fue, para simplificar los resultados, sería el 1 sería nada, no, y luego baja, media, alta y agrupamos el 4 y el 5 en una preocupación alta. Fíjense cómo está cerca del 70% dijeron que estaban preocupados por ese bienestar de los animales. Hay que tener en cuenta que esto va a tener, como decimos, esa repercusión. Y cuando afrontamos esa pregunta de cómo nos va a influir, por qué es necesario que nos ocupemos de esto, lo primero que tenemos que pensar es uno de los grandes problemas que tenemos y es la ausencia de una definición de bienestar animal única, global y que podamos aceptar todos nosotros como, por decirlo así, un marco global de entendimiento a nivel ya no solo mundial, sino incluso a nivel nacional, europeo o como queramos llamarlo. Utilizo esta imagen porque en esta imagen cuando tengo la oportunidad de hacer algún comentario de estos en persona y le preguntas a la gente, bueno, estas novillas que están aquí, ¿qué te parece? ¿Estarían en una situación de bienestar animal adecuado? ¿Estarían en una situación de bienestar animal alto, bajo? ¿Cómo? Pues la verdad es que dependiendo de las definiciones que se utilicen, pues son las respuestas. Y esto crea bastante problema, crea bastante ruido de fondo y nos crea esos nubarrones que trato de poner ahí. Bien, en primer lugar, lo que decimos, muchas definiciones de bienestar animal. Y las definiciones de bienestar animal tenemos que retrotraernos hasta el año 65, en el que Roger Bramble, en el famoso Comité Bramble, utilizan por primera vez el término bienestar animal y lo consideran como un término muy amplio que debe incluir tanto los aspectos físicos como los mentales de los animales. Y que en esos aspectos físicos y mentales también deberían de considerarse, en la medida de lo posible, los sentimientos de los animales en la medida de que haya evidencias científicas. Y esto lo deja muy claro, no en la medida en la que creamos que o nos parezca que o tengamos
sensación que, sino en la medida en la que haya evidencias científicas. Este comité Bramble se crea en respuesta al que he mencionado anteriormente, que es el libro de Ruth Harrison, que se publica en el año 1964 y en el que ella analiza la situación de intensificación productiva en la que estaban sobre todo las gallinas y el porcino en Gran Bretaña, y eso genera un malestar y un desafecto, por decirlo así, y un malestar en la sociedad, y obligan a los políticos a crear este famoso comité Bramble, en el que acaban sacando las llamadas 5 libertades. Y las 5 libertades originarias de ese año 65 son absolutamente básicas. Ahora nos pueden parecer casi rozando el ridículo. Decían que los animales tendrían que tener libertad para acostarse, levantarse, asearse, darse la vuelta con facilidad y estirar las extremidades, sobre todo las anteriores, cuando estaban tumbados, cuando estaban en decúbito. Esto, que es algo que nos puede parecer súper básico, y desde luego es muy básico, era algo que no se cumplía en aquellos años y que ha tardado bastante tiempo en cumplirse. De hecho, no sé si la edad media de los asistentes es muy alta o muy baja, si son recién licenciados o son gente que lleva ya más años, pero los que conocimos las jaulas de terneros para la producción de carne blanca, las jaulas individualizadas de terneros lactantes, no podían darse la vuelta y no podían estirar las extremidades anteriores cuando estaban tumbados. Eso era algo que no podían hacer los terneros y es algo que nos parece absolutamente básico. No conseguir que los animales puedan hacer estas cosas es realmente algo que, desde mi punto de vista, no puede considerarse como un bienestar animal. Bueno, posteriormente, la Farm Animal Welfare Council adaptó estas 5 libertades y pasó a renombrar las 5 libertades que ahora todos conocemos a partir del año 93 y en las que decimos que los animales tienen que estar libres de hambre y de sed, mediante una alimentación que permita mantener un estado de salud adecuado, una condición corporal buena. En este sentido, si me permiten, en la imagen que tienen, bueno, pues aunque no vemos el tercio posterior de las novillas, sí que vemos que el aspecto que tienen son bastante redondeaditas y tienen esa condición corporal buena, con lo cual en ese sentido libre de estarían en esa primera libertad seguro. Libres de incomodidad. Libres de incomodidad se entiende que tendrían que estar en un ambiente confortable, con cierta protección frente a las inclemencias del tiempo, si las hubiera, y con un área de descanso cómoda. Bueno, pues aquí es donde, si estos animales no tienen ningún sitio donde refugiarse, pues alguien puede pensar que es que no los tenemos en unas condiciones de libres de incomodidad. Y de hecho el ganado extensivo no siempre está libre de incomodidad. Cuando hay frío y nevadas van a estar al frío, y cuando hay calor pues también van a estar al calor. Y luego libres de dolor y enfermedad, por supuesto, con tratamientos, diagnósticos y todos los medios posibles para poder curar los procesos patológicos que se puedan producir. Libres también para expresar los comportamientos naturales o los comportamientos más propios de la especie. Incluso en estas especificaciones se habla de que deben de tener compañía de animales de la misma especie. Aquí vemos estos grupos y en ese sentido, bueno, pues los perros que están en casa y no tienen otros colegas perros, pues ahí también pueden estar en esa libertad comprometida. Y por supuesto libres de miedo y de estrés, que son condiciones de sufrimiento psicológico que no deberían evitarse, que no deberían de producirse, que deberían evitarse por todos los medios. Bien, a partir de aquí podemos decir que en los últimos 50 años se han producido pues innumerables definiciones de bienestar animal, desde aquellas que consideraban en los años 72 las condiciones de armonía con el ambiente, de vida en armonía, que era Lorenz el que
promovía esta definición. Aquellas en las que veían la capacidad de adaptación del animal, por ejemplo, Bloom y su escuela, con Fraser también, ellos hablaban más de esa capacidad de adaptación también. La capacidad de expresar comportamientos innatos, la capacidad de vivir en un ambiente natural. Hay, como decimos, innumerables definiciones. Va mucho más allá. Necesitaríamos varias horas para entrar a analizar en detalle todas esas definiciones, y no es el objeto de esta charla, por supuesto, ni tampoco ver las distintas clasificaciones que se han hecho en función de si son subjetivas, objetivas, si son fácilmente evaluables, aquellas basadas en parámetros fisiológicos que son más fáciles de evaluar, aquellas más difíciles de evaluar basadas en los sentimientos de los animales, bueno, innumerables. Luego también se han pasado también de estas 5 libertades a los 5 dominios, que Mayor en el 16 empezó a promulgar. Bueno, pues más o menos la filosofía es la misma, y a pesar de todas las divergencias hay algunas cosas en las que sí podemos estar de acuerdo, y yo digo que tenemos tantas definiciones de bienestar animal como personas nos hemos ocupado del bienestar animal a lo largo de este tiempo, incluso de antes de llamarse bienestar animal, y se hablaba de otras cosas. Bueno, pues incluso pues eso, la vida que merezca la pena ser vivida, diferentes términos. Lo que sí estamos de acuerdo es que el bienestar animal es algo intrínseco del animal, es una condición subjetiva y personal particular de ese animal. A mí me gusta bastante la definición de la OIE, y esa definición engloba un poco algunas de las definiciones de los aspectos que otras definiciones tienen, pero parte mucho de la definición de Bloom, de cómo está el animal en relación al medio en el que vive, el estado del animal y cómo es capaz de adaptarse a las condiciones en las que vive y también a las condiciones en las que muere, también hay que hablar de ello. Y por ello, según esta definición de la OIE, un animal que está sano, cómodo, bien alimentado, está seguro, capaz de expresar comportamientos innatos. Esto es la parte que menos me gusta, lo de innatos, comportamientos naturales, podríamos decir, o aquellos comportamientos propios de la especie, y que se esté sin sufrir estados desagradables de dolor, miedo, de angustia, en la medida de que lo podamos determinar. El hecho de que la OIE se haya ocupado del bienestar y que haya dado una definición y lo haya incluido en el Código Sanitario de los Animales Terrestres, ha dado relevancia al bienestar animal a nivel mundial, porque la OIE se encarga de, a nivel global, a nivel mundial, se encarga de todos estos aspectos, y como digo, el hecho de que esté ahí recogido le ha dado más preponderancia al bienestar animal en los últimos años. Yo utilizo una versión muy reducida de definición de bienestar animal para los alumnos y para gente que no sea del gremio nuestro, que darles a entender qué entendemos por bienestar. Bueno, pues el estado de un animal tendrá un nivel de bienestar mayor cuando esté en equilibrio fisiológico, psicológico y social con el entorno en el que vive. Esa sería para mí la definición resumida, o la definición tratando de abordar distintos aspectos de bienestar. A pesar de que, como digo, hay distintas interpretaciones y distintas maneras de entender el bienestar, lo que sí estamos de acuerdo es que su evaluación, la manera de medirlo, debe de ser una cuestión científica y objetiva. Y aquí Bloom ha sido muy claro, medir el bienestar no debe ser una cuestión de percepciones y sentimientos, que eso a veces lo oímos en ocasiones, sino una cuestión científica. Tiene que ser algo que se pueda medir de la manera más objetiva posible, teniendo en cuenta las limitaciones, y es una de las cosas que nos encontramos en el momento actual en esos desarrollos de maneras de evaluar el bienestar animal lo más científica, lo más objetiva y lo más repetible posible. A partir de ahí, de esa evaluación del bienestar, ya se pueden tomar decisiones éticas y políticas. A partir de que tengamos medido el nivel de bienestar, que va desde muy malo a muy bueno, desde poco a mucho, como queramos medirlo, o que va desde un 0 al 100, lo midamos como lo midamos,
una vez que lo tenemos medido es cuando podemos tomar esas decisiones éticas y políticas. Y aquí hay que hacer la diferenciación de lo que es bienestar animal de lo que es protección animal. La protección animal es la actitud social, es lo que como sociedad o como grupo de personas decidimos hacer para proteger a esos animales. Y ahí ya no va tanto en función de esos parámetros científicos, sino que va también un poco motivado por aspectos filosóficos, aspectos que no tienen por qué tener esa base tan técnica como es el bienestar animal en sí mismo. Y esto pues también enlaza un poco en lo que el profesor Carlos Busadé habla de la diferencia entre lo que sería el bienestar animal zootécnico y el bienestar animal social, lo que la sociedad entiende por bienestar cuando no tiene esa base científica, cuando está basado en sensaciones y en percepciones, lo cual lleva a cometer errores bastante grandes en ese sentido. Bueno, pues aquí lo que está claro es que todo este conjunto de diferencias entre definiciones y demás, según Cornish, y estamos totalmente de acuerdo con ella, lo que produce es confusión entre los consumidores, confusión entre los ciudadanos, ruido de fondo que no es nada deseable. Y este ruido de fondo nada deseable que influye en cómo nosotros vamos a afrontar esta situación, se ve aumentado y agravado por el hecho de que cada vez se desconoce más la producción animal. Cada vez se desconoce más y fundamentalmente pues porque cada vez la población vive más en las ciudades y mucho menos en el entorno rural. Y ahora me van a permitir que haga una pregunta a través del chat. Voy a abrir el chat y os voy a preguntar ¿cuántos de vosotros, que me pongáis ahí, sí, cuántos de vosotros, vuestros abuelos eran del medio rural, eran y vivían en el medio rural? Yo también voy a levantar la mano, esto es una manera de levantar la mano, pero sin levantar la mano. Ponerme ahí en el chat, ¿cuántos de vosotros, los abuelos, eran del medio rural? Yo soy una de ellos. Por favor, os pido que entréis ahí en el chat y me contestéis. Tenemos que sí, uno no, otro sí, otro no. De momento vamos más que sí. No sé si hay alguno más que conteste. Bueno. Más tenemos. A ver cuántas respuestas tenemos por aquí. Desde ahora. Vale. Sí, aquí por ahí 1, 2, 3, 4, 5. Parece que tengo pocas respuestas para la gente que en principio estamos. Bueno, en mi caso, una abuela solamente. Vale. Bien, ahora los padres, o vosotros, vamos a saltarnos los padres o incluso nosotros, porque la idea es ir viendo cómo en muchos casos, si haces la pregunta de abuelos, padres, que también más o menos se mantenía incluso nosotros, y luego los hijos que vivan en el medio rural, va bajando muchísimo. Esto es algo, si me decís ahí, vosotros mismos, incluso si habéis nacido o habéis vivido en el medio rural, y los padres sí, incluso nosotros mismos, pero los hijos ya no. Los hijos ya no viven en el medio rural. ¿Por qué? Porque casi no vive nadie. Yo misma, pues muy bien, Belén, yo también nací en un pueblo y yo soy lo mismo que mucha gente, F1 que yo llamo de pueblo todavía, pero mis hijos ya no son F1 de pueblo porque viven aquí en Villaobispo, que es un pueblo que está al lado de León, pero que ya no es pueblo, porque yo creo que ya no le quedan vacas. Cada vez hay menos gente viviendo en el medio rural. Y eso hace que haya menos niños en el medio rural. Y ese es un problema grande a corto, medio y largo plazo. Bien, voy a cerrar el chat y voy a seguir. Y esto visualmente es algo que impacta mucho. Es algo que impacta mucho cuando lo haces en persona. Cuando estás en persona y en una sala, o a los alumnos, yo lo hago con los alumnos, a ver, levantar la mano y tal. ¿Cuántos estáis aquí? Pero esto es algo que yo lo hacía anteriormente y que me sorprendió mucho
oírselo hacer al presidente de la Sociedad de Bulllatras Americanos, que nos lo hizo en Bolonia, en un congreso donde estábamos bulllatras de todo el mundo y italianos mayormente también, y allí preguntó, y esto mismo está pasando en todo el mundo. En todo el mundo cada vez hay menos gente viviendo en los pueblos y cada vez hay más gente viviendo en este entorno urbano. ¿Y eso qué hace? Pues hace que cada vez el desconocimiento de lo que pasa en el medio rural sea mayor y se vive casi de espaldas. Hay como una desconexión, por decirlo así, yo lo llamamos una desconexión, una brecha entre ese mundo rural y ese mundo urbano y un distanciamiento físico y mental. Y la sociedad urbana no se implica, no se implica en conocer la producción animal. El año pasado, en 2020, en el momento de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, sí, entonces eran muy esenciales y entonces eran muy importantes y entonces el abastecimiento de alimentos era algo esencial. Pero pasó eso y ahora mismo, lo estáis viendo, están saliendo a la calle a reclamar un precio justo para la leche. A la gente no le parece importar que esos que estaban asegurando el abastecimiento de los supermercados en plena pandemia, ahora estén siendo poco menos que abandonados, por decirlo así, de las preocupaciones y que no tienen un precio que cubre costes y les permite ganarse la vida adecuadamente. Por cierto, hablando de la pandemia y demás, y la huella de carbono, curiosamente, durante la pandemia la ganadería siguió funcionando y los niveles de contaminación y todos los impactos y consumos de energías fósiles y demás y tal, se redujeron muchísimo y las vacas siguieron eructando y siguieron haciendo sus digestiones lo mismo que están haciéndolo ahora. Y casualmente a nadie se le ha ocurrido decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que las vacas no pueden ser, las vacas o los cerdos o las gallinas no pueden ser tan responsables del cambio climático como estaban diciendo antes de la pandemia. Bueno, pequeño inciso. Bueno, pues esta separación entre entorno rural y entorno urbano hace que la sociedad cada vez esté más desconectada. Coincido totalmente con Temple Grandin en que tenemos que ayudar. Es nuestra obligación como veterinarios ayudar a que ese espacio, ese gap lo llaman los ingleses, ese espacio que hay, esa cadena rota entre unos y otros, se vuelva a rellenar. Tenemos que conseguir lo que ella dice de contarles a la sociedad urbana cómo se hacen las cosas en producción animal. Y tiene una frase muy buena que dice, y si algo no se lo podemos contar o no se lo podemos contar para que lo acepten, entonces es que tenemos que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo en eso. Tenemos que hacer esa labor. Es nuestra obligación. Yo digo que como veterinarios y yo como universitaria también me siento en la obligación de contribuir en que esto se haga. Porque además pasa otra cosa, y es que la mayoría de las noticias que llegan a la sociedad urbana muchas veces son noticias totalmente sesgadas y noticias pues desde grupos que tienen intereses contrarios a la producción animal. Pues las sociedades para el Ethical Treatment of Animals y los PETA, los animalistas y demás, que lo que hacen es poner el énfasis en los aspectos negativos y como hace un tiempo que salió pues una granja de Asturias o granjas de Asturias en las que había vacas muy delgadas, o en Galicia no sé exactamente si ha salido alguna noticia recientemente, o el famoso programa de Jordi Évole en el que entraba allí en las granjas de porcino y sacaba a los lazaretos como si aquello fuera lo normal. Bueno, pues todas esas cosas contribuyen a generar en la sociedad urbana, que ya es muy desconocedora de todo esto, contribuyen a crear esa sensación de desconfianza. Y tenemos que ser capaces de transmitir esa verdad, porque desconocen mucho. Aquí en este caso, en nuestra encuesta, no sé por qué no se me va esto, hay una manera de ocultarlo, pero ahora mismo no soy capaz yo de verlo. Bueno, voy a ponerlo un poco más abajo para que lo puedan ver bien. Les preguntamos en nuestra encuesta si tenían conocimientos o no sobre las producciones animales. Nos contestaron un 56% que sí. Bueno, León
lo mismo que Lugo, que son provincias que tienen un entorno ganadero y una tradición ganadera, resulta preocupante que el 43% diga que no, porque somos realmente entorno rural. En la encuesta del Eurobarómetro que hicieron en el año 2007, en países, los valores más altos que conseguían de gente que decía que sí tenía conocimientos de la producción animal, que curiosamente eran países del entorno de los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, incluso Austria, eran países, Dinamarca también, eran países donde había hasta un 70% de encuestados que decían que sí tenían conocimientos. A mí me sorprende, ya digo, que haya en León un 43% de gente que dice que no tiene conocimientos sobre la producción animal, porque es ese reflejo de cómo cada vez más nos acercamos a gente que no tiene ni idea de qué es lo que hay. Bueno, otra cosa es que digan que tienen conocimientos y otra cosa que realmente los tengan, porque no siempre es así. Y de hecho, en general, suelen estar más bien en contra de las producciones intensivas y si esto lo hacemos desglosado por género y desglosado por edades, vemos que las mujeres suelen estar más en contra de las producciones intensivas porque las consideran que van en contra del bienestar animal, que unas vacas en condiciones intensivas no pueden estar en una situación de buen bienestar, y también las edades más jóvenes, los más jóvenes son los que están más en contra. Y esto generalmente se debe, como decimos, a que cada vez vive menos gente en ese entorno rural y conocen menos. Y además es preocupante que estas nuevas generaciones sean las que más en contra están de la producción porque van a ser ellos, los de menos de 20, los consumidores del futuro y son los de 35 los que son consumidores de ya. Y además, esta gente van a estar en puestos de tomas de decisiones. Como no consigamos transmitir bien el mensaje, como veterinarios y como ganaderos tenemos un problema muy serio. Hay que ser conscientes de ellos y empezar a trabajar desde ya porque tenemos un problema muy, muy serio. Y aquí hay varias iniciativas y en este sentido pues hay distintas iniciativas en marcha para tratar de paliar este efecto. Y entre ellas, bueno, pues la de Omnívoros de Anembe, la de la sociedad rural que hay también, Alianza Rural, distintos grupos que están trabajando, pero hay que aunar muchas fuerzas para conseguir transmitir y transmitir bien la información, porque si no esto se va a convertir en un problema a corto plazo. Cuando se les pide que clasifiquen de 1 a 10 cómo piensan que están los distintos sistemas, los que peor parados salen, los que tienen puntuaciones más bajas son los más de intensivos, como son los broilers, los pollos de carne, las gallinas ponedoras y el porcino son los que tienen las notas, la mayoría de notas por debajo del 5 y tienen muy pocos encuestados que consideran que están en una situación de bienestar por encima del 5. Mientras que, por ejemplo, el vacuno de carne obtiene puntuaciones intermedias bajas también cuando son carne en intensivo, mientras que el vacuno extensivo obtiene puntuaciones bastante mejores por encima del 5, la mayoría de ellas. Y bueno, pues el vacuno de leche en concreto suele estar bien valorado, el vacuno de leche por los consumidores suele estar bien valorado y como ven tiene mejores puntuaciones más por encima del 5 que por debajo del 5, lo cual denota que, y vamos a verlo luego también después, cómo hay cosas que no saben y que hay veces que yo tengo la duda de si va a ser bueno que lo sepan o no. Bueno, otra manera de evaluar esa preocupación por el bienestar animal es preguntándoles la disposición a pagar más por mejorar el bienestar de los animales a la hora de comprar un producto, si estaría dispuesto a asumir un incremento en el precio. Y dicen que sí, los encuestados dicen mayoritariamente que sí, que tienen una predisposición a pagar más, pues un 44%, casi la mitad dice que tiene una predisposición a pagar bastante por ese incremento y media que están en torno al 3, ese 25 o 26%. Hay algunos que no. Un 17% considera que no está dispuesto a incrementar el precio. Ya no tanto, pues igual no porque no tengan esa preocupación por el bienestar animal, sino porque no están dispuestos a asumir
ese incremento en el precio. Hay que tener en cuenta que esta encuesta está hecha a finales del 18. Si lo preguntáramos a día de hoy, en la que la situación socioeconómica y la situación general ha empeorado un poco, igual no están tan dispuestos. Hicimos una encuesta global en relación con la producción de carne en extensivo y a principios de este año, y todavía había bastante porcentaje de gente que estaba dispuesto a pagar, e incluso con incrementos notables, incluso por encima del 5%, entre el 15% y por debajo del 20% en todo caso, por ciento de incremento de precio. Pero es curioso cómo esto es lo que se dice que están dispuestos a pagar, y en distintos estudios realizados a nivel mundial también se ve que se dice que está dispuesto a pagar, pero luego lo que suelen decir los de la gran distribución, los vendedores, es que esto no se refleja tanto en los hábitos de compra. Una cosa es que digan que están dispuestos a pagar más, y otra cosa es que realmente vayan a querer pagar más. Y aquí en este sentido hay que tener en cuenta que dicen que es importante el etiquetado, consideran que una información veraz y una información fiable en las etiquetas sería muy útil, y esto a nivel global consideramos que es cierto, que si tuviéramos etiquetas en las que la información que recibe el consumidor pudiera ayudarles a tomar esas decisiones de compra, realmente pudieran ver allí los niveles de bienestar y en función de eso pudieran tener esos hábitos de compra, les haría lo que llaman consumidores éticamente competentes. Pero hay un problema, y es que no, por eso decía yo que hay cosas en las que no sé yo si es bueno que lo sepan o no lo sepan, porque hay veces que tenemos ahí un doble riesgo. Bueno, se produce lo que llaman la disociación animal-producto. Hay gente que no quiere tener esa información en el etiquetado, y de hecho, por ejemplo, en los cartones de leche siempre se ponen las imágenes de la vaca pastando en la montaña, en tal, cuando la mayoría de la leche en nuestro país y en la mayoría de la leche que se produce en intensivo, las vacas no pastan, no lo hacen prácticamente en ninguna situación, y en eso sí, el etiquetado real de leche en pasto, de leche de vacas que realmente pastan, tendría que permitir diferenciar eso, porque se genera mucha confusión en el consumidor. Y por un lado, como decimos, se produce ese efecto de no saber bien qué es lo que están comprando, de no saber bien si con respecto a los huevos, por ejemplo, que son huevos de gallinas en suelo, de gallinas libres, de gallinas que salen fuera. Bueno, pues ahí hay mucha variedad y hay mucha diferencia en función de qué es lo que hay en ese etiquetado. Y luego lo que decimos, disociación animal-producto. Esto de disociación animal-producto se debe a que hay gente que no quiere saber, no quiere pensar que cuando compra carne o cuando come carne, eso viene de un animal que antes estaba vivo. Yo lo he dicho alguna vez así, un tono un poco más, haciendo un poco de broma. Hay gente que piensa que el chuletón ya nació chuletón y no nació ternero, sino que nació ya con esa forma. No quieren pensar en ese animal vivo. Y de hecho es un error. Por ejemplo, en campañas de marketing de corderos, si a alguien se le ocurre poner un corderín, la que es la imagen del cordero vivo, en unas chuletillas, probablemente eso no tenga ningún... no haya consumidores que digan, mira, sí, pues este cordero que estaba aquí tan estupendo. De hecho, ha habido campañas en el pasado, ha habido campañas en el pasado, como una que llevaron a cabo en Estados Unidos pues, sobre el 2005, 2000, por ahí en el 2005, que era conoce a tu ganadero, conoce a tu farmer, como dicen ellos, y trataba de fomentar ese conocimiento de los animales antes de convertirse en productos de consumo. Y no tuvo el éxito esperado. Y también en Dinamarca también había otro de los autores que también promulgaba eso de que se hicieran visitas a las granjas, y que eso probablemente hacía que
que la gente quisiera y se vinculara más. No, no necesariamente. Las visitas puntuales o las cosas puntuales no funcionan por esa disociación animal-producto que estamos viendo que se está produciendo últimamente. Sí que sería, decimos, importante que hubiera una información de etiquetado, que hubiera unas normas de etiquetado pues, más transparentes y más uniformes y más homogéneas, y que también hubiera sistemas de evaluación que fueran pues, más en la línea de saber. No tenemos un sistema de evaluación del bienestar comúnmente aceptado. Y a pesar de que hay algunos esfuerzos y se gastó un montón de dinero la Unión Europea en desarrollar el famoso Welfare Quality Project, en el que hacía una serie de valoraciones, promulgaba una serie de protocolos para valorar el bienestar. Bueno, pues la realidad es que yo creo que aquí en España es el único país en el que se está siguiendo el protocolo Welfare Quality al pie de la letra y se está considerando como que fue algo que nos mandó Dios, que bajó ahí Moisés con las tablas de la ley en la cual venían los mandamientos y abajo el Welfare Quality en letra pequeña, porque en el resto de Europa ni los franceses, ni los italianos, ni austriacos, ni por lo menos irlandeses, ingleses mucho menos, que ya sabemos cómo son, bueno, pues el resto de países no lo están siguiendo y aquí sí, aquí lo han transformado en el certificado Welfare, no welfare, sino welfare, y se está impulsando, por decirlo así, mucho. Ahí están trabajando mucho catalanes a través del IRTA y Neiker a través de lo que han hecho ellos también para la UIN, y lo están promulgando mucho. Pero como decimos, no hay un sistema universalmente aceptado y esto es otro problema añadido que tenemos. Y luego, como decía antes, lo de que no saben los consumidores muchas cosas. La mayoría de la gente, y esto no en España, sino a nivel mundial, la mayoría de los consumidores de leche no saben que los terneros, según nacen, la mayoría de ellos se los cogemos a las madres, los separamos, que lo hacemos por buenos motivos, que decimos que lo hacemos pues para que no se establezca ese vínculo materno-filial y no tengan que romperlo después y no se estresen y demás. Bueno, pues preguntados a los consumidores si esto les parece aceptable, no les parece aceptable. No les parece aceptable que separemos a las madres y las crías y que no estén los terneros amamantándose directamente de sus madres. De hecho, en Canadá y en los países nórdicos están empezando ya a desarrollar sistemas de acceso restringido a los terneros, de contacto restringido a los terneros. Y esto no es ahora, no es ni este año ni el año pasado. Esto ya del 2014, en el congreso que tuvimos en Vitoria de la Sociedad Internacional de SAI y la Sociedad Internacional de Etología Aplicada, ya empezaron a decir, esto va por aquí. Y como yo les decía en aquel momento, digo, llevo años diciéndoles a los ganaderos hay que separar los terneros y a los ganaderos y a los alumnos de veterinaria hay que separar a los terneros y a las vacas cuando nacen los terneros, pues para que no se contagien enfermedades y demás, y para que así consigamos que no se estresen luego después cuando rompemos ese vínculo materno-filial que se haya podido formar. Y ahora me estáis diciendo que tenemos que hacer un cambio en todas las estructuras para poder volver otra vez a permitir ese contacto materno-filial. Bueno, pues igual acabamos teniendo que hacer eso. Igual acabamos teniendo que hacer eso otra vez, porque si la presión es fuerte, si empiezan a sacar a la palestra cosas de estas, pues la gente deja de consumir leche y tenemos problemas bastante serios. Bueno, aunque he pintado un panorama parece bastante problemático y bastante sombrío, lo cierto es que no todos son malas noticias y si nos preocupáramos menos de sellar y de certificar bienestar animal y más de mejorarlo en sí mismo, hemos visto todos como las casas comerciales, señor Mercadona, señor Carrefour, señor Corte Inglés, todos ahí preocupados de tener ese sellito en los cartones de leche, en los paquetes de carne, todos preocupados por tener esa certificación, no porque a ellos les preocupe de repente muchísimo el bienestar animal, sino lo que pasa es que quieren vender y quieren cubrir esa necesidad de los consumidores. Pero las buenas noticias son que las mejoras en el bienestar animal incrementan la producción y mejoran la salud. Y esto son realmente buenas noticias. Si realmente conseguimos mejorar el bienestar de los animales, vamos a tener
unas producciones mayores. En el caso concreto, por ejemplo, de las horas que las vacas están tumbadas, cuando les proporcionamos un lugar seco, cómodo, confortable para tumbarse, pasan más horas al día tumbadas. Y más horas al día tumbadas significa más litros de leche. Por la fisiología no vamos a entrar ahora, más reciben más irrigación en la ubre, tal. Y con la misma cantidad de comida, con las mismas horas de ordeño y esfuerzo de ordeño y demás, producen más leche. Se calcula que cuando pasan de estar 11 horas tumbadas a 14 horas tumbadas, hay por cada hora más que pasan tumbadas un incremento en 1 litro de leche por animal y día. Y eso es mucho y se traduce en mucho dinero. De tal manera que eso, que es un ejemplo solamente, mejora la producción animal y mejora económicamente. Y además, en el momento actual, también vivimos inmersos en esa corriente de reducción de uso de antibióticos, con lo cual todo lo que hagamos y redunde en que tengamos menos patologías, en que haya menos, por ejemplo, volviendo otra vez al lío de las vacas, menos mamitis, va a hacer que necesitemos menos tratamientos antibióticos, menos resistencias bacterianas se van a generar, y todo ello está englobado con ese concepto de una salud, un bienestar o salud única, bienestar único, humanos, animales, y todo ello va a hacer que redunde en ganaderos que vayan a ganar más dinero, ganaderos no ganaderos que vayan a ganar más dinero y por lo tanto vayamos a tener una situación mejor para ellos y mejor para todos nosotros. En el fondo, conocer esta situación y que todos los miembros de la cadena productiva, por decirlo así, tanto los ganaderos, veterinarios como los distribuidores, sepan de la influencia de estas preocupaciones de los consumidores, va a hacer que se puedan tomar decisiones empresariales que permitan incrementar la sostenibilidad, mejorar esa sostenibilidad adaptando los sistemas productivos para responder a esas demandas. También tenemos que conseguir, como sea, la mejor comunicación. Tenemos que, entre el sector productivo y el sector consumidor, entre el medio urbano, el medio rural y el medio urbano, tenemos que comunicar y comunicar bien y, como decía Temple Grandin, ya digo, contarles lo que hacemos y si algo no se lo podemos contar y no lo van a aceptar, igual tenemos que cambiarlo. Y ahí estoy pensando en eso de los terneros y me preocupa desde hace años y bastante ya. ¿Todo ello qué hace? Pues que consigamos lo que llamamos la aprobación ética, la licencia social para producir. Esto es algo que nos va a resultar necesario conseguir esa aprobación ética porque sin ella no va a haber rentabilidad económica. Si no conseguimos que los consumidores compren estos productos, no va a haber manera de que nuestros ganaderos se puedan mantener, no van a tener esa rentabilidad. Pero no solamente por rentabilidad, que se puede además incluso algunos que consigan pues, lo que hablamos de la leche de pasto o condiciones favorables, van a poder tener un nicho de mercado particular e incrementar más allá la rentabilidad, pero incluso aunque sea solamente para poder seguir vendiendo. Pero no solo por eso, como digo, porque también es muy importante la valoración social. A los ganaderos les gusta que se vean, pues como se consideraban durante la pandemia, como algo esencial, como algo que aporta a la sociedad. Y no se les vea como incompetentes, como maltratadores o como gente que no sabe o no se preocupa por el bienestar de sus animales, cosa que desde luego creo que no es cierta que no se preocupen, sino que sí que lo hacen. Esa valoración social, que los ganaderos se sientan valorados, va a ser la única manera, desde mi punto de vista, de conseguir que haya gente que quiera dedicarse a la producción. Porque si no, a corto o medio plazo vamos a tener el problema de los pueblos vacíos, del no tener niños, del no tener ganaderos y a ver cómo nos las apañamos para conseguir esos productos que lleguen a los supermercados y que lleguen a nuestras mesas y tener ese abastecimiento de productos de primerísima necesidad. Durante los últimos años, como digo, creo que es nuestra obligación y nuestro deber concienciar de esto y trabajar conjuntamente para conseguir lo que llamamos producciones animales éticamente sostenibles. Conseguir trabajar entre todos esa cadena, los productores, los ganaderos, los veterinarios, la distribución, conseguir que todo esto funcione y esas producciones animales éticamente sostenibles. Y esto era lo que quería compartir con vosotros esta tarde.
muchas gracias por vuestra atención y quedo a su disposición para preguntas que queráis formular. Muchas gracias, Marta. Voy a dejar de compartir porque así podemos ver en la pantalla si hay bien en el chat o si alguien quiere levantar la mano y preguntar. Vamos a ver, que hagan la pregunta a través del chat, si haces el favor, y Miguel Ángel se va a encargar de hablarlas, de hacer las preguntas a ti directamente. ¿De acuerdo? Porque si no entramos en que hay sonidos extras o lo que sea. Ah, vale, sí, también. Es mucho mejor el chat, allí se hace la pregunta y Miguel Ángel, yo, lee la pregunta y tú la contestas, por supuesto. ¿Vale? Gracias ante todo, antes de nada, por tu brillante exposición y bueno, esperemos que otro día vengas a compartirnos otra charla y compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros, ya te decía al principio, pues por la oportunidad eso de yo suelo decir cuando eso de compartir tiempo y espacio, aquí no compartimos espacio físico, pero sí espacio virtual, hablando de estos temas que nos preocupan y yo creo que deberíamos de tener esa preocupación un poco global todos nosotros por ello. ¿No tenemos preguntas? De momento no. Podéis hacer las preguntas tanto por el chat como por el apartado de preguntas y respuestas. Por ahí también las puedo ver. O ha quedado todo muy claro o todo muy confuso. Muy claro, muy claro. Miguel Ángel, ¿tú eres del entorno urbano o del entorno rural? Yo estoy 50-50, ahí mitad-mitad. Mitad-mitad. Sí. Bueno, parte de la familia de entorno rural y parte de la ciudad. A ver, en preguntas. Pero quedó muy claro. Dice Sara que quedó muy claro. Tienes ahí. En el chat. Sí, son agradecimientos, felicitaciones. Vale. Juan Carlos Castro me pregunta la opinión sobre la certificación welfare. Vale. A ver. Voy a ser muy clara también. Yo creo que la certificación welfare es mejorable. Como casi todo en la vida, todo es mejorable, pues esta también. Y yo creo que a día de hoy, sobre todo lo que responde es a la necesidad, lo decía un poco, lo planteaba un poco así más de pasada antes, a la necesidad de las grandes superficies comerciales de tener sellos de certificación. Más que a que vaya a dar información real a los consumidores, para mí lo que está haciendo es responder a esa necesidad o a esa imposición, porque ya no hay ni siquiera que sea la necesidad, sino la imposición de las casas, de las superficies comerciales, de decir, o certificas o no vendes. Y para mí, como digo, es mejorable, poco precisa y en el fondo, bueno, pues algo de mejora puede hacer, sí, desde luego. Casi siempre cuando se hace una evaluación de bienestar animal, siempre se mejora algo. Siempre conseguimos que se mejore algo y eso es una ganancia indirecta. Siempre que vayamos a mejorar el bienestar va a ser una ganancia para los propios animales y si conseguimos también que eso redunde en los ganaderos, pues tanto mejor. Pero soy muy crítica, soy muy crítica con esa certificación, con ese modelo de certificación. Ahora tenemos otra pregunta en el que expone que en su caso particular le gustaría especializarse en
Fuentes oficiales y fiables, informarme en bienestar animal. Vale, bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo. Ana, ¿qué te interesa? ¿Convertirte en certificadora o convertirte en persona que quiere mejorar el bienestar de los animales? Que puedes trabajar perfectamente en clínica o en lo que sea, y también te interesa pues mejorar esa parte, porque esa parte indirectamente, como decimos, y es que creo que esto del bienestar, los veterinarios clínicos que están trabajando a día de hoy, que no se lo están tomando muy en serio, como no se lo tomen en serio, también en poco tiempo pues van a ver cómo ese panorama les cambia a ellos también, ¿eh? Pero ellos mismos deberían de estar ya también empezando a preocuparse de mejorar el bienestar de los animales de sus propios ganaderos. Entonces, ahí, si lo que te interesa es convertirte en certificadora, en agente certificador, vas a tener que ir a las fuentes. Y ir a las fuentes supone, en España, a día de hoy, irte al protocolo welfare, irte a los esquemas de certificación del IRTA y de NAIC. Por desgracia, así es. Algunos hacemos pequeños intentos y hemos desarrollado, pues, en concreto con un grupo operativo, hemos desarrollado para contribuir a la sostenibilidad del sector de las vacas nodrizas para el campo, pues hemos desarrollado sistemas pues, para evaluar bienestar animal y demostrar el bienestar animal en extensivo, que en eso no se ha metido todavía, pero cuesta mucho trabajo. Asesoramiento para las explotaciones. Vale, pues si lo que quieres es asesoramiento para las explotaciones, leer y leer. Mucho. Leer muchísimo. Yo a día de hoy sería lo que haría. Leer en las publicaciones especializadas y leer en bienestar animal. Y ahora, bueno, pues ahora también con la pandemia también hemos conseguido que haya pues, la posibilidad de acceder a algunos seminarios y webinars online. Y ahí estamos. Lo que pasa es que hay algunas veces que tienen unos horarios muy convenientes, son a las 4 de la tarde hora central de Estados Unidos, aquí no son las 11 de Canadá, no son las 11 de la noche, pero bueno, es lo que hay. Pero yo más que te pueda decir o que José Luis te pueda decir, mira, este cursillo en concreto, leer mucho. Las publicaciones que aparecen pues, en medios especializados, la revista que hablábamos antes, la Apply Animal Behavior Science, cada vez también el Journal Daily Science, cada vez también aparecen más cosas relacionadas de bienestar y relacionándolo con la producción. Vale, nos dice José Luis que una pequeña relación de 3 o 4 revistas, algunos libros, vale. Esto lo hago, no hace falta que os lo mande ahora, ¿no? La de Apply Animal Behavior Science, esa es de cabecera. En esa lo que hay ahí casi siempre es de cabecera. Y eso que cada día más también respondiendo a esta corriente global de animales exóticos y de zoos y de todo un poco, pues también hay menos Apply en cuanto antes el Apply era de aplicada a los animales de producción y ahora casi está más para otras cosas. Muy bien, pues eso ya lo ponemos, os lo mando y lo podéis poner. De cara a conseguir un trabajo en el que requiere demostración de formación. Ana me dice, de cara a conseguir un trabajo requiere demostración de formación. Sí, ahí la cosa, bueno, pues me imagino que no te quedará más remedio que hacer alguno de los oficiales. Si lo que necesitas es el título, en este país nuestro, por desgracia, tenemos mucha titulitis, pues en ese sentido igual no te queda más remedio. ¿Alguna cosina más?
De momento parece que no. No tenemos más. A ver, preguntas. Vale. Bueno, pues como ya no hay más preguntas, Marta, te liberamos para que puedas, digamos... Para que pueda buscar esas 3 o 4 revistas de cabecera. No, para que ejergas como madre y esposa. No, eso no nos corre prisa. Nos lo mandas al colegio y lo van a subir a la página web privada. No, muy bien. Colegiados. Os busco un poquito por igual ahí. Que si hay algún colegiado de gallego. De todas maneras, os mandaré también, aunque está mal el hacerse autopropaganda, os mandaré también la referencia a un artículo que publicamos en febrero del 2020 en el que se revisaba un poco toda esta situación, en el que hay las referencias bibliográficas también y todo eso os lo mando también para que lo tengáis y también si hay alguien interesado pues pueda consultarlo y a partir de ahí también pues tiras de las otras fuentes. Desde luego lo que sí tengo clarísimo que un autor de cabecera, lo que yo llamo de los autores de cabecera es Donald Bloom. Bloom es de los pilares, por decirlo así, del bienestar animal. Él fue el primer profesor que ocupó una cátedra de bienestar animal en Inglaterra y fue discípulo de Roger Bramble. Entonces, prácticamente todo lo que escribe Donald Bloom es de cabecera y todo, bueno, pues también Fraser, también que ha trabajado mucho con Donald Bloom. Michael Appleby ha escrito, pero es más para gallinas, y alguien quiere dedicarse más a vacas y en general, bueno, pues Bloom desde luego que es de los autores de cabecera. Yo prácticamente todo lo que escribe me lo leo y por supuesto Temple Grandin. Grandin es también uno de los puntos de referencia. Igual más que revistas que también intentaré mandaros, igual os mando también nombres claves para poder afrontarlo. Voy a ponerlo porque si no se me olvidará. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, esta ventana un poquito, y ya que me hubiera gustado haber estado en Lugo esta tarde y luego después pues aprovechar y el ratín ese de después de, que también es muy bueno, el de charlar, el de irnos a cenar también, si hay oportunidad, pues eso también es algo que se agradece mucho cuando hay esa posibilidad. Gracias a todos los asistentes por dedicar este tiempo. Te esperamos próximamente a ver si nos puedes dar otra charla. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Marta. Un abrazo a todos. Buenas noches. Hasta luego y buenas noches.